Hola, buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Francisco y mis compañeros son Andrés Fernando, Fátima y Fernanda. Y el tema que nos tocó es el siguiente: reforma religiosa, y a continuación mis compañeros les contará un poco del tema. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, donde exploraremos uno de los momentos más significativos de la historia, la Reforma religiosa. En el siglo XVI, la Iglesia Católica se encontraba en una crisis profunda. La corrupción, los abusos de poder y la venta de indulgencias habían llegado a una gran desilusión entre los fieles. Fue en este contexto que surgió Martín Lutero, un monje alemán que desafió la autoridad del Papa y lanzó un llamado a la reforma. En 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis que criticaban la práctica de la venta de indulgencias y defendían la autoridad de la Biblia. La reforma religiosa se extendió rápidamente por Europa, con líderes como Juan Calvino y Enrique VIII uniéndose al movimiento. La reforma provocó una división profunda en la Iglesia. Algunas características de la reforma fueron que propone retomar el espíritu original del cristianismo de que el catolicismo se había apartado. Considera que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Sostiene que la fe es el único camino de salvación de las almas. Denunció la corrupción y el comportamiento de muchos de los sacerdotes católicos. También resaltó la importancia del bautismo y la Eucaristía. Sentó las bases para la división de la Iglesia. Algunas de sus causas fueron que el hastío de muchos países europeos por el pago de los impuestos papales y el rechazo por el control ejercido desde Roma por los delegados pontificios. Las abundantes acusaciones de corrupción, falta de fe y mala voluntad hechas contra la Iglesia Católica. La promulgación de los estatutos de Mortmain en 1279, Provisors en 1351 y Premunire en 1393, que redujeron en algunos países el control de la Iglesia sobre el control de las tierras. El estado de pobreza del Sacro Imperio Romano Germánico, incluidas a sus clases nobiliarias deseosas de repartirse los bienes poseídos en su nación por la Iglesia Católica. Algunas consecuencias fueron la división de la feligresía cristiana en dos grandes vertientes, como la católica y la protestante, el alejamiento cultural entre los países de la Europa mediterránea y católica y los países protestantes del norte, profundos cambios culturales en los valores y la filosofía de las naciones protestantes, muchos de los cuales influyeron posteriormente en el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la Contrarreforma como movimiento opositor a la Reforma, lo cual tuvo una enorme influencia en una cultura de la América. La Reforma fue una gran revolución religiosa del siglo XVI que rompió la unidad de la Iglesia creando otras religiones cristianas, como la luterana, la calvinista y la anglicana, que son conocidas como la Iglesia protestante. La Reforma fue una gran expresión más del renacimiento de la nueva mentalidad del siglo XVI. El espíritu crítico y el deseo de renovar la Iglesia provocó, sin proponérselo, la ruptura de la unidad cristiana de Europa occidental. Desde la Edad Media y hasta comienzos del siglo XVI, las sociedades debían enfrentar guerras, hambrunas, epidemias constantes que mataban hasta el 30% de la población, por lo que el miedo a la muerte era una obsesión. El único refugio era religión que los salvaría de morir en pecado. En estos momentos la Iglesia estaba pasando por una profunda corrupción, llegando incluso a venderse los cargos eclesiásticos. Además se produjeron conflictos entre los papas y los reyes porque estos querían aumentar su poder sobre la Iglesia y apoderarse de sus bienes. Sin dudas que el espíritu crítico renacimiento condenó el exceso de riquezas de la Iglesia muy alejado del discurso
Adiós por ahora. Ha sido un placer compartir este episodio de Reforma Religiosa con ustedes. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo, que la reflexión y el conocimiento los acompañen. Hasta la próxima. Gracias.